sangrado. ¿Cuál va a ser la clínica? En la clínica se va a presentar dolor en hipogastrio, en la clínica se presenta dolor en hipogastrio y el sangrado transvaginal en escasa cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué se va a presentar? Dolor en hipogastrio, el sangrado transvaginal en escasa cantidad. Ahora nosotros vamos a hablar de las contracciones, ¿no? Las contracciones normales, no las contracciones fisiológicas, voy a empezar, es de 3 a 5 contracciones con una duración aproximadamente, ¿no?, de 10 minutos, ¿no? Entonces, lo fisiológico es de 3 a 5 contracciones que se va a presentar en 10 minutos, ¿no? Entonces es la contracción de 3 a 5 contracciones que se presente en 10 minutos con una duración de 30 a 40 segundos, ¿no? Con una duración de 30 a 40 segundos. Esas son las contracciones normales. Acá nosotros vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser que mi paciente va a presentar 4 contracciones, mi pacientita va a presentar 4 contracciones en 30 minutos, 8 contracciones en 60 minutos, entonces va a presentar 4 contracciones en 30 minutos, 8 contracciones en 60 minutos. La duración, ahora la duración, ¿no?, que va a presentar va a ser aproximadamente de 40, ¿no? Va a ser de 40 segundos, no se olviden, de 30 a 40 segundos, ¿no? Va a ser la duración de 30 a 40 segundos, ¿no? Entonces, 4 contracciones en 30 minutos, 8 contracciones en 60 minutos. Vamos a hablar de lo que va a ser los factores predisponentes, y en los factores predisponentes nosotros vamos a hablar de lo que va a ser el factor, ¿no?, social, el factor socioeconómico. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser la talla baja, ¿no?, porque está en el libro la talla baja, que va a ser menor a 1.50 centímetros. Va a estar las edades extremas. Vamos a tener la raza afroamericana. La raza afroamericana es la raza negra. Los hábitos nocivos, alcohol, drogas, tabaco y antecedentes de haber presentado una amenaza de parto pretérmino. Bien, entonces tenemos, ¿no?, edades extremas, ¿no?, el factor socioeconómico, ¿no?, porque les he dicho, no va a presentar la misma alimentación una paciente, ¿no?, que tiene estudios, que tiene conocimientos, ¿no? Si hablamos del extremo de una paciente que no acude a controles prenatales, ¿no?, que no tiene una buena educación, varía entonces, ¿no? Y la talla baja, raza negra, antecedentes de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Ahora nosotros también vamos a hablar, ¿no?, de las causas ovulares. Acá cuando hablamos de causas ovulares está el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa, la ruptura prematura, ¿no?, la ruptura prematura de membranas, el polidramnios y la placenta defectuosa. Entonces aquí tenemos las causas ovulares: placenta defectuosa, polidramnios, ¿no?, placenta previa, RPM, DPPN y... Ahora vamos a hablar de lo que va a ser, ¿no?, las causas fetales. En las causas fetales vamos a tener la gestación múltiple. Tenemos la gestación múltiple, va a estar el producto macrosómico, gestación múltiple y el producto macrosómico. Vamos a hablar de lo que va a ser las causas maternas a nivel local. Cuando hablamos causas maternas a nivel local, estamos mencionando los miomas, ¿no? Los miomas. Incompetencia istmocervical. Cuando hablamos de incompetencia istmocervical, es que este cuellito cervical no esté entreabierto, no esté bien cerrado, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de incompetencia istmocervical.
Aquí también va a estar las malformaciones mullerianas. Y aquí está el útero bidelfo, el útero unicorne, el útero tabicado, ¿no? Entonces acá tenemos el útero unicorne, tabicado, ¿no? El útero bidelfo, ¿no? Entonces todo esto vamos a presentar en malformaciones mullerianas. Y aquí también nosotros vamos a hablar de las causas infecciosas. Cuando nosotros hablamos de las causas infecciosas, va a estar lo que es la vaginosis, va a estar la otitis, vamos a tener además la tricomona, que es una enfermedad de transmisión sexual. La Gardnerella, ojo doctores, no es enfermedad de transmisión sexual, es por una sobreinfección bacteriana. Y bueno, las infecciones del tracto urinario, que pueden ser itus bajas o itus alta, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver una otitis, no? Cuando una paciente embarazada presenta cualquiera de las infecciones, ¿no? ¿Qué me va a liberar? Me va a liberar lo que va a ser las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas que producen modificación en el cuello cervical. Entonces, ¿qué va a liberar? Va a liberar lo que va a ser las prostaglandinas que producen modificación en el cuello cervical. Bien, ¿qué le vamos a pedir? Laboratorios, doctores. Siempre pedimos examen general de orina. Vamos a pedir examen general de orina, vamos a pedir lo que va a ser hemograma, ¿no? Entonces pedimos para ver, ¿no? Si no hay una causa, ¿no? Si el factor no es, ¿no? Una infección urinaria, ¿no? Ahora, doctores, esto tienen que saber y justo el día de ayer les envié, ¿no? Entonces, ¿para qué era ese jueguito, no? Que lo hice es para que ustedes repasen, ¿no? Los medicamentos. Bien. La indometacina. Primero, ¿qué es la indometacina? Es un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Entonces, ¿qué es la indometacina? Es un antiinflamatorio no esteroideo. Actúa inhibiendo la COX-1 y la COX-2. Actúa inhibiendo la COX-1 y la COX-2. Por lo tanto, no va a inhibir el ácido araquidónico y las prostaglandinas. Entonces, ¿qué inhibe? Inhibe la COX-1, va a inhibir lo que va a ser la COX-2, por lo tanto, va a inhibir, ¿no? Lo que va a ser el ácido araquidónico y las prostaglandinas. Bien, esto tenemos que saber de memoria. Ahora, ¿hasta qué semana se utiliza la indometacina? La indometacina se utiliza menor a las 32 semanas, ¿no? La indometacina se utiliza menor a las 32 semanas. ¿Por qué no puedo utilizar a las 33 semanas? No puedo usar a las 33 semanas porque me va a producir el cierre del conducto arterioso. Entonces no uso a las 33 semanas porque me produce el cierre del conducto arterioso. Otro datito más, además aumenta la perfusión uterina. ¿Cuál va a ser su efecto adverso, no? Ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué me puede provocar si uso a las 36 semanas el cierre del conducto arterioso, ¿no? Si utilizamos mayor a las 32 semanas, va a producir el cierre del conducto arterioso. Aquí va a producir lo que va a ser la gastritis y la hemorragia intracraneana. La gastritis y la hemorragia intracraneana. Se utiliza, ¿no? En supositorio también vía oral, ¿no? Tenemos, ¿no? En la presentación de supositorio y en comprimido. En supositorio, doctoritas, ¿no? Es de 100 miligramos cada 24 horas vía rectal, ¿no? Por 3 días va a ser, ¿no? Y también se utiliza, ¿no? En dolores extremos, ¿no? Cuando la paciente tiene patologías reumáticas, ¿no? Utilizan, ¿no? En la osteoartritis, por ejemplo, ¿no? Lo que va a ser estos supositorios rectales porque actúan más rápido, en cuestión de segundos actúa, les comento, ¿no? Entonces las pacientes consumen más, ¿no? Piden más, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser en comprimido, ¿no? Porque han preguntado, ¿y qué pasa si no tienes el supositorio? Bueno, si no tengo el supositorio, ¿no? Se va a presentar en
comprimido. Entonces, de 50 miligramos cada 12 horas por 3 días. De 50 miligramos cada 12 horas por 3 días. Eso sería vía oral. Bien, entonces tenemos que manejar la indometacina, ¿no? Y esto que les puse, ¿no? En las preguntas del día de ayer, ¿no? Que es pregunta de examen de grado, ¿no? El mecanismo de acción de la indometacina, ¿no? Produce, ¿no? Cierre del conducto arterioso, actúa inhibiendo la COX-1 y la COX-2, se utiliza hasta las 32 semanas del embarazo. La respuesta es todas son correctas, doctores, todas son correctas. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? ¿Qué medicamento uso si mi paciente tiene 33 semanas, ¿no? Si mi paciente tiene 33 semanas de embarazo, nosotros vamos a ir, ¿no? Con un tratamiento escalonado. Primero es la indometacina, ¿no? Ahora, si la gestante ya tiene 33 semanas o por ahí es alérgica a la indometacina que usamos, nifedipino, porque preguntaron en el examen, ¿no? ¿Y qué hace si es alérgica a tu paciente a la indometacina? No le damos nifedipino. Nosotros tenemos lo que va a ser la dosis de ataque y de mantenimiento. La dosis de ataque es en cápsula de 20 miligramos, es la cápsula de 20 miligramos cada 30 minutos, máximo 4 dosis. ¿No? Entonces va a ser, ¿no? La cápsula de 20 miligramos cada 30 minutos, máximo 4 dosis. Y cuando hablamos, ¿no? De la dosis de mantenimiento, es una vez que mi paciente está estable, ¿no? Se le va a administrar nifedipino de 10 miligramos, nifedipino de 10 miligramos cada 8 horas, nifedipino de 10 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días. ¿Qué es el nifedipino? Es un antagonista de calcio, no se olviden. Entonces, ¿qué es? Es un antagonista de calcio, el nifedipino, algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a inhibir, ¿no? Que el calcio ingrese al músculo, ¿no? Al músculo liso del útero, por lo tanto va a inhibir las contracciones uterinas, ¿no? ¿Qué hace? Inhibe las contracciones uterinas. El famoso atosiban, doctores, ¿no? Les van a preguntar. Es preguntas clásicas, ¿no? El atosiban viene en una presentación de 6.75 miligramos, ¿no? Una ampolla, ¿no? Esta ampollita, ¿no? De 6.75 miligramos se tiene que administrar en 1 minuto. Entonces se tiene que administrar en 1 minuto. Ahora, doctores, después se va a utilizar, ¿no? Lo que va a ser el atosiban se va a utilizar de mantenimiento. El de mantenimiento es de 300 miligramos, el de mantenimiento es de 300 miligramos para 3 horas. Entonces, solo el primer minuto se usa de 6.75 miligramos en 1 minuto, ¿no? Y después se utiliza, ¿no? Lo que es de mantenimiento de 300 miligramos de atosiban. Se utiliza 300 miligramos de atosiban, ¿no? Para las primeras 3 horas, 2 horas que se le va a administrar, ¿no? En bolo, ¿no? En bomba de infusión. Bien, ¿qué es además el atosiban, ¿no? Es un bloqueador de oxitocina, actúa, ¿no? Inhibiendo el ingreso de calcio a la fibra muscular. Es un antagonista de calcio, ¿no? Bloquea el ingreso de calcio a la fibra muscular. Bien, ahora vamos a hablar de un medicamento que es, acá, doctores, ¿no? La pregunta igual que les puse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? La pregunta es ¿qué es el atosiban, ¿no? Antagonista de calcio, sí es un antagonista de calcio, ¿no? Es un antagonista de los receptores de oxitocina, sí. La dosis es de 6.75 miligramos vía EV durante 1 minuto, sí, todas son correctas.
Bien, vamos a hablar de la ritodrina. Antes de empezar con la ritodrina, doctores, no, voy a hablar primero de los receptores beta 1. ¿Dónde tenemos los receptores beta 1? En el corazoncito. Los receptores beta 2, tenemos a nivel del pulmón. Receptor beta 1 en el corazoncito, receptor beta 2 en el pulmón, y no solo en el pulmón, también en el músculo liso del útero, ¿no? Y tenemos también los receptores beta 3, que se encuentran en las células adiposas, los receptores beta 3 que se encuentran en las células adiposas y los receptores alfa 1 que se encuentran en los vasos sanguíneos. Los receptores alfa 1 que se encuentran en los vasos sanguíneos. Bien, acá ¿qué hace la ritodrina, no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pertenece a la familia de los fármacos beta-adrenérgicos. Bien, la ritodrina va a inhibir, no se olviden, ¿no? Va a inhibir la contracción uterina, ¿no? Entonces inhibe lo que va a ser la contracción uterina. Ese es un mecanismo de acción. Pero no nos olvidemos, ¿no?, que va a producir, ¿no?, aumento de la frecuencia cardíaca a nivel del corazón. En el útero, ¿qué hace? Va a inhibir la contracción uterina, pero que va a realizar en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso es que es contraindicado en pacientes con cardiopatías. ¿Cuál va a ser la dosis? No, la dosis va a ser de 150 miligramos, ¿no? Entonces, no, se va a utilizar estos 150 miligramos en una bomba de infusión, ¿no? Se utiliza 150 miligramos en una bomba de infusión, ¿no? Que va a estar diluido en una solución dextrosa, de 500 o 250 ml. De 200 o de 500, ¿no? De 250, 200 o 500 ml, ¿no? Entonces, estos 150 miligramos de ritodrina está diluido. Eso se va a administrar, ¿no? Eso se administra los primeros 30 minutos. Esa va a ser nuestra dosis de ataque. Y de mantenimiento, doctores, es aumentar 10 gotas cada 30 minutos. Perdón, seguimos. Entonces, ¿no? Se va a ir aumentando 10 gotitas cada 30 minutos. Máximo, ¿cuántas gotas se puede utilizar? Máximo, doctores, 32 gotas. No podemos nosotros pasar de las 32 gotas. Bien, eso tenemos que conocer. Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no?, ¿qué le pido a este tipo de paciente? ¿No? Ya sabemos, hemograma, le vamos a pedir urocultivo, examen general de orina, ¿no? Entonces le pedimos su hemograma, su urocultivo, examen general de orina, y además le vamos a pedir una ecografía, ¿no? La ecografía que se maneja es obstétrica, doctores. La ecografía, no, en esta etapa ya va a ser obstétrica. Bien, ¿qué evalúo en la ecografía? Voy a evaluar, ¿no?, número 1, lo que va a ser la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal y vamos a evaluar, doctores, el diámetro, ¿no?, del cuello cervical. El cuellito cervical normalmente mide de 2 a 2.5 centímetros. Es lo normal, ¿no? De 2.5 centímetros el cuello. Este cuello no va a estar menor a 2.5 cuando hablamos de amenaza de parto pretérmino, cuando hablamos de un parto prematuro. Entonces, ¿cómo va a estar, no? Esta longitud del cuello cervical está disminuido, menor a 2.5 centímetros en la ecografía obstétrica
cuando estamos hablando de una amenaza o de lo que va a ser un parto pretérmino. Bien, doctores, entonces acá, ¿no? Les puse un casito clínico para que lo resuelvan. Gestante de 30 semanas, ¿no? Refiere dolor en hipogastrio y sangrado transvaginal. Estamos siendo puntuales, ¿no? Porque no te permite escribir mucho texto, lo que es Kahoot, ¿no? Entonces, gestante de 30 semanas, ¿no? Refiere dolor en hipogastrio y sangrado transvaginal. Al examen físico presenta una dilatación de 3 centímetros y un borramiento menor al 80%. Y un borramiento menor al 80%. Y acá le vamos a añadir, además refiere poliuria, polaquiuria, compromiso del estado general, alzas térmicas persistentes. ¿Cuáles serían los diagnósticos, doctores? Me indican, por favor, vamos. ¿Cuál sería, doctores? Yo estoy entre los dos. Amenaza de parto pretérmino. Muy bien, excelente, doctor. ¿Qué más? Muy bien. ¿Y tú a descartar? No, ya sería una y tu doctorita, porque estás hablando de poliuria, estamos hablando, ¿no?, de lo que es una polaquiuria, tenesmo vesical, compromiso del estado general y alzas térmicas persistentes. Entonces sería una ITU alta, ¿no? Entonces acá algo que quiero que tomen en cuenta, ¿no?, que quiere el jurado, es que ustedes no solo por clínica realicen el diagnóstico en las pacientes. Bien, entonces en este caso, ¿no?, ¿cuál sería la conducta, no? Vamos, necesito que participen doctoras, o doctores, ¿no? ¿Qué medicamento uso? Ya sabemos que tiene amenaza de parto pretérmino y una ITU alta o pielonefritis. ¿Qué medicamentos usamos, no? Doctora Melanie, ¿no? Doctora, ¿no? Sheila, ¿qué medicamentos usamos? Indometacina, doctora. Muy bien, excelente, ¿no? ¿Y de cuánto va a ser la indometacina? ¿Qué presentación va a usar, doctora? ¿No? ¿Vía oral, vía rectal? Yo le daré vía oral. Te voy a rectar que incómodo. Entonces tenemos que especificar para el jurado. Vamos, ¿qué vía sería, doctores? Necesito que participen. 100 miligramos va a ser vía rectal. Muy bien. ¿Por cuántos días nada más le das, doctora Sheila? Hasta 3 días. Y ahora yo te pregunto, la pregunta clásica que hace el jurado, ¿por qué solo por 3 días? ¿Por qué no le das por 5 días? ¿Cuál sería el efecto adverso? Porque produce lo que es hemorragias digestivas y hemorragia craneal. Excelente, gracias, doctora. Bien, vamos, doctores. ¿Cuál sería el tratamiento para una pielonefritis? Vamos a ir preguntando porque necesito ver cómo estamos, ¿no? Somos varios. Doctora, ¿no? Dalila, doctor Daniel, doctora Edith, doctora Eli. ¿Cuál sería en este caso? Necesito que participen. ¿Cuál sería el tratamiento, no, para una ITU alta? Vamos, doctores. Vamos, ¿qué medicamento van a administrar? Doctora Stephanie, ¿qué medicamento administramos para una pielonefritis, una ITU alta? ¿Alguien que quiera participar o ya no realizamos las preguntas? Porque si no... Ciprofloxacina, doctora. No. Ya, doctorita, ¿no? Pero acá, doctora, no está muy bien, doctorita, pero esto sería en una mujer que no está embarazada. Bien, gracias, doctora Dalila. Esto sería no en una mujer que no está embarazada, porque en las embarazadas
uno de los medicamentos que tenemos tanto en comprimido, ¿no? Y vía EV, ¿no? Para administrar va a ser el ciprofloxacino. El ciprofloxacino produce, ¿no? Lo que va a ser la osificación precoz de la epífisis y la diáfisis. Produce la osificación precoz de la epífisis y la diáfisis. Por lo tanto, ¿no? Vamos a tener lo que son los niños enanos, ¿no? Son niños que no van a tener un buen crecimiento. Bien, doctora, ¿no? Entonces, no se da ni en mujeres embarazadas ni en pacientes pediátricos, ¿no? Pero en medicina nada es exacto, ¿no? Indica, ¿no? Que no se utiliza lo que es fluoroquinolonas, pero a excepción de la primera generación. La primera generación va a ser el ácido nalidíxico. Entonces, si es ácido nalidíxico, sí se puede utilizar. Es el único medicamento, ¿no? Que se puede utilizar de las fluoroquinolonas, ¿no? En medicina siempre hay excepciones. Entonces, la primera generación sí se puede utilizar, el resto, ¿no? Lo que va a ser ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino no se va a utilizar. El único es el ácido nalidíxico, tanto en mujer embarazada como en pacientes pediátricos, ¿no? Bien, doctorita, ¿no? Entonces nunca más te vas a olvidar. Entonces, ¿qué usamos, no? ¿Quién más, doctores? Vamos. Ceftriaxona, doctora. Perdón, doctorita. Ceftriaxona. Muy bien, bien, doctora, ceftriaxona, ¿no? De 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Excelente, bien, doctora. También tenemos, ¿no? Vamos, ¿quién más, doctores? Otra opción, ¿qué medicamento usamos? Ampigenta. Muy bien, excelente. Gracias, doctora Emperatriz. AMPI y Genta, ¿no? La AMPI se utiliza de 1 gramo cada 8 horas. Acá no quiero que se me hagan problema. La AMPI hay médicos que usan cada 8 horas y está perfecto. Hay médicos que usan cada 12 horas y está perfecto, doctores. Entonces aquí no se me hagan problema, ¿no? Y hay médicos que usan cada 6 horas, ¿no? Entonces está excelente, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos, ¿no? A lo que es una piel, el germen que me va a provocar en un 90% es la E. coli, ¿no? Ahora me dirán, ¿por qué le está dando Dohampi, no? Porque cuando hay una infección urinaria no es un solo único germen, no son varios gérmenes. Entonces, ¿no? Acá el medicamento ideal, ¿no? ¿Cuál va a ser? La gentamicina, ¿no? La gentamicina actúa inhibiendo el ribosoma 30S, ¿no? Y no se olviden que esta gente actúa, ¿no? Excelentemente en lo que va a ser la E. coli, no se olviden, ¿no? Entonces le damos genta de 80 miligramos cada 12 horas, no directamente ponen la gentamicina de 160 miligramos vía EV para 24 horas, sino de 80 cada 12 horas, ¿no? Entonces no se olviden la genta que actúa inhibiendo el ribosoma 30S. Eso es algo puntual que ustedes tienen que conocer. Entonces, a Ampigenta le doy ceftriaxona, le puedo dar cefotaxima, le puedo dar ácido nalidíxico, ¿no? Entonces podemos utilizar distintos medicamentos. Bien, ahora, doctores, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Entonces vamos, por favor, no se me vayan a dormir porque a esta hora uno le da sueño. Bien, entonces acá vamos a cambiar, ¿no? Porque es como están preguntando en el examen. Entonces acá, ¿qué le doy, doctores? No le doy, ¿no? Lo que va a ser su indometacina, trato la infección y todo ok. Ahora, doctores, cambiamos, ¿no? Es igual, una gestante también de 30 semanas, ¿no? Presenta dolor en hipogastrio y sangrado transvaginal también. Pero aquí al examen físico presenta una dilatación de 4 centímetros, y un borramiento mayor al 80%. ¿Cuál sería el diagnóstico, doctores? Ojo, miren, va a presentar una dilatación de 4 centímetros y el borramiento mayor al 80%. ¿Cuál sería, doctores, el diagnóstico? Determinante. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces pueden escribir igual, doctoritas, ¿no? Entonces no hay ningún problema, sería parto
pretérmino. Y en este caso, ¿no? Sabemos que ya está en una fase activa, ¿no? Del trabajo de parto y en cualquier momento se va a desencadenar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí voy a realizar lo que va a ser número 1, maduración pulmonar, doctores, porque en cualquier momento se desencadena. Ahora les pregunto, doctoras, ¿no? ¿Cuánto usamos de hidrocortisona en una maduración pulmonar? ¿Y de qué semana a qué semana se realiza la maduración pulmonar? De 24 a 34 semanas y la hidrocortisona era de 500 miligramos bioral cada 2 horas. Vamos, doctoritas, ¿no? ¿De qué semana a qué semana se realiza? De la semana 24 a la semana 34. ¿Sí? Muy bien, excelente, bien, doctora, ¿no? Participen, doctores, no tengan miedo, porque uno más aprende de los errores, ¿no? Uno no se olvida cuando te corrigen o te equivocas, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a utilizar, ¿no? De 24 a 34 semanas, ¿no? La hidrocortisona, ¿no? Se utiliza de 500 miligramos cada 12 horas, ¿bien? De 500 cada 12 horas. ¿Y de cuánto se usa, doctores, no? Lo que es la dexametasona, como su nombre dice, dexametasona. De 6 miligramos. Muy bien, de Cada 6, 12. doctorita. Cada 12. Bien, doctora Dalila, de 6 miligramos, ¿cada cuánto, no? Cada 12. Cada 12 horas. Por 2 días, ¿no? Que sería 4 dosis intramuscular, ¿no? Entonces la dexa, como dice dexa, se utiliza de 6 miligramos, doblan este 6 cada 12 horas por 2 días, que sería 4 dosis intramuscular. Bien, entonces eso es algo que nosotros tenemos que manejar, doctores. Bien, eso es lo que quería que repasemos. Esto es muy importante, ¿no? Les van a preguntar, ¿no? Para el examen de grado que ustedes mencionen, ¿no? Los 4, ¿no? Tocolíticos que se utilizan más frecuentemente, que es la indometacina, el mifedipino, la ritotrina y el atosiban. De memoria tienen que saber, doctores. Bien, entonces eso sería respecto, ¿no? A lo que es amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino. Bien, ahora nosotros vamos a hablar de un tema, ¿no? Y les voy a compartir, ¿no? De un tema que es bastante preguntado, que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces denme un segundito, acá les comparto. Y por favor traten de estar atentos porque voy a realizarles, ¿no? Algunas preguntas para hacer lo que es retroalimentación, ¿no? Y son preguntas que hacen en el examen de grado, ¿no? Bien, entonces empezaremos. Vamos a empezar, ¿no? Por lo que va a ser las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es? Es un conjunto de infecciones, de variada etiología, es un conjunto de infecciones de variada etiología que se manifiesta de diferente forma, en el organismo, y de manera específica en órganos internos y externos del aparato reproductor femenino y masculino. Vamos a empezar, ¿no? Por el más conocido, que va a ser la sífilis. La sífilis está causada ¿por quién? Por el treponema pallidum. La sífilis está causada por el treponema pallidum. Y algo que quiero que se acuerden, doctores, porque vamos a resolver al finalizar la clase unos casos clínicos, por favor atiendan, ¿no? Aquí nosotros, ¿no? Vamos a mencionar lo que es el periodo de incubación. En todas, doctores, es aproximadamente una semana, 7 días. Entonces, por ejemplo, en la sífilis es de 3 a 7 días, doctores, ¿no? Pero estamos en el rango de una semana. Acá iniciamos con lo que es la sífilis primaria. En la sífilis primaria
va a presentar una pápula única no dolorosa. Entonces, ¿qué se presenta? Una pápula única no dolorosa que se transforma en una úlcera ovalada. A esta sífilis, ¿no?, se le conoce también como el chancro duro. Entonces, ¿cómo inicia? Como una pápula única no dolorosa que se transforma en una úlcera ovalada, que es el famoso chancro duro. Ahora, después de un mes se presenta lo que va a ser la sífilis secundaria. La sífilis secundaria, ¿no?, después de un mes de la primera infección, se presenta una mácula redondeada, de 5 a 10 milímetros, de diámetro. Luego se transforma en una pápula, es de distribución, ¿no? Va a presentar una distribución a nivel de la palma de las manos, de la planta de los pies, y del tórax. Además de lo que va a ser esta alopecia areata, va a presentar la alopecia areata y los condilomas en la región vulvar, en la región perineal. Bien, eso es una sífilis secundaria. Y acá tenemos la famosa sífilis terciaria benigna, se le conoce como sífilis terciaria benigna. Se presenta después de la primera infección, ¿no?, después de la sífilis primaria, ¿no?, se presenta después de 3 a 7 años. Se caracteriza por lesiones granulomatosas, ¿no?, por nódulos que se va a presentar a nivel de la región genital. Ahora, nosotros hablamos de la sífilis terciaria, ¿no? Esta sífilis maligna, ¿no? Se le conoce como sífilis terciaria, ¿no?, maligna. Después de la infección primaria, después de 10 a 20 años, se presenta, ¿no?, lo que va a ser la neurosífilis y la lesión cardiovascular. Ahora vamos a hablar, ¿no?, cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico es por clínica, ¿no?, y por laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir? BDRL, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos? BDRL o la RPR, ¿no? ¿Qué es la BDRL? La BDRL, ¿no?, nos está hablando, está en inglés, ¿no?, de las enfermedades venéreas de transmisión sexual, ¿no? Entonces, ¿qué significa BDRL? Enfermedades venéreas de transmisión sexual. Bien, acá, doctores, vamos a iniciar con el tratamiento, ¿no? Para la sífilis primaria, que voy a utilizar la penicilina benzatínica. ¿De cuánto? De 2.400.000 unidades internacionales intramuscular. Entonces, para la sífilis primaria, secundaria, que utilizamos penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, dosis única. Y cuando hablo de lo que es la sífilis terciaria benigna, esta es la sífilis terciaria benigna, ¿no? Vamos a utilizar también la penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, pero acá ya cambia, acá va a ser cada semana, doctores, que nos indica el libro que se le tiene que aplicar de 3 a 6 dosis. Que se le va a aplicar cada semana, no es todos los días. Bien, entonces de 3 a 6 semanas. Después hablamos de la sífilis terciaria maligna. La sífilis terciaria maligna, ¿qué se hace? Se hospitaliza, ¿no?, a la paciente, al paciente, no se olviden, se hospitaliza. Se le va a administrar esta penicilina, que es la penicilina cristalina o sódica,
de 18 a 24 millones unidades internacionales día. Se le va a administrar de 18 a 24 millones unidades internacionales día. Ahora, si esto, doctores, ¿no?, se dosifica, ¿no?, va a ser de 3 a 4 millones, de 3 a 4 millones cada 4 horas, cada 6 horas, por 10 a 14 días. Bien, entonces eso tienen que conocer respecto, ¿no?, a lo que es el tema de sífilis. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la gonorrea. La gonorrea está causada por la Neisseria gonorrheae. La gonorrea está causada por la Neisseria gonorrheae. El periodo de incubación. El periodo de incubación va a ser aproximadamente de 2 a 7 días. El periodo de incubación es de 2 a 7 días. En la clínica se va a presentar una secreción vaginal purulenta, blanquecina. Se va a presentar una secreción vaginal, ¿no?, o uretral, ¿no?, purulenta, blanquecina, que está, ¿no?, acompañado de que de uretritis, disuria, polaquiuria, prurito, disuria, poliuria, polaquiuria, prurito, ¿no? Y además de dolor a nivel genital, ¿no? Sobre todo en los varones, ¿no?, de este dolor que van a presentar a nivel genital. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de gonorrea? ¿No? Se realiza por tinción de Gram, ¿no? Se va a colocar un hisopo a nivel de la uretra, ¿no? Entonces se realiza la tinción de Gram, donde se va a observar los polimorfonucleares, ¿no? Estos famosos diplococos, doctores, diplococos. Ahora, vamos a irnos, ¿no?, a lo que va a ser la clamidia trachomatis. Cuando hablamos de la clamidia, no está causada por la clamidia trachomatis. Periodo de incubación de 7 a 28 días. No se acuerdan, digan una semana. Se caracteriza por una secreción uretral, blanquecina, mucoide, transparente. Se caracteriza por una secreción blanquecina, mucoide, transparente. Que va a estar acompañado ¿de qué? Va a estar acompañado de poliuria, polaquiuria, tenesmo vesical y lo que va a ser el dolor genital. Acá, doctores, tanto para gonorrea y clamidia el tratamiento es el mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Le vamos a administrar, doctores, no voy a indicarles, es el mismo, se administra lo que es la doxiciclina en gonorrea y en clamidia. La doxiciclina, ¿no?, en el sexo femenino y masculino, ¿no?, de 100 miligramos cada 12 horas. De 100 miligramos cada 12 horas por 5 días o puede ser por 7 días, ¿no? ¿Qué es la doxiciclina? La doxiciclina es una tetraciclina que actúa en el ribosoma 30S, ¿no? No se olviden que es una tetraciclina que actúa en el ribosoma 30S. Doxiciclina con O. Ahora vamos a hablar, ¿no? Además se le va a añadir la acitromicina, ¿no? ¿Y cuando usamos acitro, ¿no?, de 500 o de 1 gramo? Como les he indicado, la acitro de 500 se utiliza en menores a 60 kilos. La acitro de 500 se usa en menores a 60 kilos. Mayores a 60 kilos se va a utilizar de 1 gramo. Esto depende mucho del peso de mi paciente. Ahora, la acitro en el sexo femenino se utiliza, ¿no?, 1 gramo o 500, ¿no?, miligramos dosis única. En cambio, cuando hablamos del sexo masculino se va a utilizar, ¿no?, de 500 a 1 gramo cada 24 horas.
por 5 días, tanto, ¿no? En la gonorrea como en la clamidia. Ahora me dirán, pero Doc, ¿por qué está utilizando más días en el hombre? Porque se va a adherir a la uretra, no se olviden, ¿no? Entonces se adhiere lo que es la gonorrea y la clamidia y sigue colonizando. Por eso es como la uretra del hombre es más grande, se le da acitro de 1 gramo, de 500, dependiendo de su pesito, cada 24 horas por 5 días. ¿Qué es la citromicina? Es un macrólido que actúa en el ribosoma, es en el ribosoma 50S, ¿no? Actúa en el ribosoma 50S, no se olviden, es un macrólido, ¿no? Que actúa en el ribosoma 50S. Ese va a ser el tratamiento, doctores, no tanto para lo que va a ser la gonorrea y la clamidia, es el mismo tratamiento. Ahora, el diagnóstico, como les vuelvo a recalcar, ¿no? Para gonorrea es por tinción de Gram, para clamidia se puede hacer serología. ¿Qué le voy a pedir a mi pacientita, no? Lo que va a hacer, ¿no? IgM para clamidia, ¿no? IgM para clamidia, ¿no? Infección del momento, de ahora. Bien, doctores, vamos a pasar a lo que va a ser herpes, ¿no? Entonces, el herpes está causado por el herpes tipo 2. El herpes está causado por el herpes tipo 2. Periodo de incubación de 2 a 7 días. Periodo de incubación de 2 a 7 días. Y aquí, ¿qué se va a observar? ¿No? Miren, ¿no? Estas vesículas pequeñas, dolorosas en los genitales, acompañado, ¿no? De quemazón, ¿no? De lo que va a ser de quemazón, comezón, ¿no? Que va a presentar nuestras pacientes. Bien, se le tiene que indicar a la paciente, ¿no? Que el herpes tipo 2 no tiene cura, que se almacena en los nervios, ¿no? Entonces le indicamos, señora, no tiene cura porque se almacena en los nervios. Cuando no se vaya a deprimir, se vaya a estresar, ¿qué va a suceder? Se activa, no se olviden. Y cuando esté en una fase activa, ¿no? La mujer y esté embarazada es un criterio absoluto de cesárea, ¿no? Es un criterio absoluto de cesárea. Bien, acá se les da, ¿no? Lo que es el aciclovir de 400 cada 6, cada 8 horas por 5 días. Se le va a administrar lo que va a ser, ¿no? El aciclovir. Pueden usar ustedes de 200, de 400, de 800, ¿no? Vía oral cada 6 horas, ¿no? Por 5 días. Bien, entonces se le indica que esto solo va a ayudar, ¿no? A que mejore su cuadro clínico, pero como tal no la va a curar. Vamos con la tricomoniasis. La tricomoniasis presenta un periodo de incubación de 4 a 20 días. Presenta lo que va a ser el periodo de incubación de 4 a 20 días. Aquí se va a poder observar lo que va a ser una descarga vaginal espumosa. Se observa una descarga vaginal espumosa, verde amarillento de mal olor. Verde amarillento de mal olor. Mi paciente que va a presentar, ¿no? Prurito pulvar, eritema vaginal. Y doctores, este signo tan característico que se observa por la especuloscopía, que va a ser el famoso cuello en fresa o la colpitis macular. Miren, acá se ve puntitos rojos como petequias. A eso se conoce como lo que es la colpitis macular o cuello en fresa, ¿no? Además de lo que va a ser la dispareunia, ¿no? Además de la dispareunia que va a presentar mi paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Acá, doctores, no, el tratamiento es directo, como les dije, ¿no? El diagnóstico, perdón, no es directo, ¿no? Cuando uno observa estas características, el tratamiento va a ser el metronidazol. El metronidazol de 2 gramos, vía oral, dosis única, no se olviden. ¿Qué es el metronidazol? Actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico. El metronidazol actúa inhibiendo la síntesis del ácido fólico. Bien, además se le va a administrar lo que es vía vaginal, ¿no? Vía vaginal, ¿no? Va a utilizar los óvulos de 100 miligramos cada noche por 5 días, de 100 miligramos cada noche por 5 días.
Ahora, si la paciente tiene platita, doctores, se puede comprar el Cefnidazol de 2 gramos vía oral dosis única, ¿no? Se puede comprar. Ahora seguimos. Vamos a hablar de lo que va a ser la periculosis o los piojos púbicos. Estos piojos son blancos, no son negros, ¿no? Son piojos, ¿no? Son insectos diminutos de cuerpo plano sin alas, no tiene alitas, ¿no? Entonces son insectos diminutos de cuerpo plano sin alas y son de color blanco, doctores, ¿no? Esto se va a adherir a las zonas donde hay vellos, ¿no? Se puede adherir a la axila, en la región genital, a las cejas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a presentar, ¿no? Los pacientes presentan comezón, prurito, ¿no? Presentan lo que va a ser comezón y prurito. Para eso se va a utilizar lo que va a ser el champú de lindano, se utiliza el champú de lindano al 1% o se va a utilizar, ¿no? Lo que va a ser esta aplicación de crema de permetrina al 1%. Entonces se puede usar el champú de lindano al 1% o lo que va a ser la crema de permetrina al 1%. Bien, acá, doctores, ¿no? Se le indica, ¿no? A nuestros pacientitos en general que después de que se hayan colocado ya sea el champú, la crema, se deben enjuagar en un lapso de 3 a 5 minutos. Se debe enjuagar porque si no, ¿qué va a presentar? Va a presentar, sino una dermatitis, no se olviden. Bien, ahora seguimos. Ahora nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser el chancroide, ¿no? Este chancroide es lo que se conoce como chancro blando, doctores, ¿no? Porque han preguntado, ¿no? En el último examen cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que va a ser el chancro duro y el chancroide, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Entre el chancro duro y el chancro blando, el chancro duro es la sífilis y el chancro blando es el chancroide. Es una enfermedad aguda, ¿no? Que se localiza, ¿no? Que se localiza a nivel genital, que va a producir lo que va a ser una necrosis, inflamación y supuración de los ganglios linfáticos inguinales. Entonces, ¿qué va a producir? Necrosis, inflamación y supuración de los ganglios linfáticos inguinales. Bien, acá el periodo de incubación es lo mismo, que va a ser de 3 a 5 días, ¿no? O puede ser, ¿no? De 5 a 7 días y estamos en parámetros de una semana, lo que es el periodo de incubación. De 5 a 7 días, de 3 a 5 días está perfecto. Aquí se inicia, ¿no? Con lo que va a ser con una pápula única o múltiple. Puede ser una pápula única o pueden ser varias, que va a ser dolorosa, rodeada de un halo circunscrito, ¿no? Que va a ser dolorosa, rodeada de un halo circunscrito, que se convierte en una úlcera, como pueden observar en la imagen, que se convierte en una úlcera. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se va a realizar por tinción de Gram, ¿no? Y el tratamiento va a ser la acitromicina, que puede ser de 500, que puede ser de 1 gramo, ¿no? Cada día por 5 días, cada día por 5 días. Y aquí vamos a hablar, ¿no? ¿Cuáles no son enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuáles no son? Y aquí mencionamos lo que va a ser la Gardnerella, ¿no? La Gardnerella se produce, ¿no? Por una alteración en el pH, ¿no? Primero, aquí va a presentar, ¿no? Lo que va a ser este exudado vaginal, ¿no? Que va a ser un color característico, que va a ser un color grisáceo. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser un color grisáceo. Aquí el pH no va a presentar un pH alcalino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser un pH mayor a 4.5, porque estamos hablando ya no de un pH ácido, que es lo normal, ¿no? A nivel de la región de la vagina de 4.5. Cuando ingresa cualquier microorganismo, va a producir, ¿no? Lo que va a ser esta sobreinfección. Coloniza y multiplica y cambia este pH ácido a un pH alcalino, ¿no?
Bien, aquí es algo tan característico este olor, ¿no?, a pescado que va a presentar la paciente. El diagnóstico, ¿no? En el microscopio se puede observar, ¿no?, el clue celular, ¿no? Se puede observar lo que es el clue celular en el microscopio, no se olviden. Ahora, el tratamiento es igual el metronidazol de 2 gramos, dosis única. El metronidazol de 2 gramos, dosis única. Ahora, ¿se le puede dar lo que es óvulos de metronidazol? Claro que sí, no hay ningún problema. De 100 miligramos vía vaginal cada día por 5 días. Bien, ahora vamos a hablar de lo que va a ser la candidiasis, ¿no? La candidiasis va a estar causada, ¿no?, por lo que va a ser el hongo Candida albicans. Está causada por el hongo que va a ser Candida albicans. Aquí, doctoras, ¿no?, ¿cómo se hace el diagnóstico por clínica? Va a presentar un flujo blanquecino abundante. Presentan lo que va a ser un flujo blanquecino abundante, ¿no?, acompañado de disuria, poliuria, polaquiuria, acompañado de disuria, poliuria, polaquiuria, ¿no? Y algo tan característico, este flujo blanquecino abundante, ¿no?, como requesón. Bien, cuando se hace, doctores, ¿no?, cuando se realiza, ¿no?, lo que es tinción de Gram, les comento que se puede observar estas hifas, ¿no? Es tan característico, ¿no?, las hifas que se puede observar. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento ideal, ¿no?, debería ser lo que es el fluconazol. El fluconazol de 150 miligramos vía oral, ¿no?, vía oral, cada 2 semanas o cada 15 días, que serían 2 dosis, no se olviden, ¿no? Entonces se le va a administrar de 150, ¿no?, la cápsula cada 15 días, que serían, ¿no?, 2 dosis. Bien, y también existen estas cremas, ¿no?, que las pacientes de manera privada se pueden comprar, ¿no?, lo que va a ser estas cremas vaginales, de uso vaginal, ¿no?, que va a ser el fluconazol, ¿no? Bien, ahora si no hay, pues va a utilizar la paciente el metronidazol, porque el metronidazol cubre anaerobios, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es, no? ¿Qué es, doctores, no? El hongo es un anaerobio. Bien, entonces, si no se puede o no puede, no tiene la paciente, se le da metronidazol 2 gramos, dosis única, más lo que va a ser metronidazol en óvulos. Bien, entonces eso es lo que quería que ustedes conozcan de enfermedades de transmisión sexual. Bien, entonces hasta ahí creo que no tenemos duda. Vamos a resolver algunos casos clínicos. Por favor, necesito que participen. Entonces voy a mostrarles. Bien, ¿no? Entonces ya se está mostrando, doctores. Vamos a hablar del primer caso clínico, ¿no? Es una mujer de 29 años con antecedentes de sífilis primaria no tratada, no se le ha tratado. Acude 5 años después por aparición de lesiones en palma, ¿no?, en la palma de las manos, en la planta de los pies, acompañado de alopecia areata, ¿no? Acompañado de alopecia areata. ¿Cuál es, no?, el estadio de la sífilis que presenta, ¿no?, este paciente y cuál sería el tratamiento recomendado? ¿Qué tipo de sífilis sería, doctores? ¿Sífilis primaria, secundaria, terciaria, neurosífilis? ¿Secundaria, doctora? No. Muy bien, excelente. Es la sífilis secundaria. Excelente, doctora, ¿no? ¿Y el tratamiento de cuánto hemos dicho, doctorita, haciendo retroalimentación? ¿Qué medicamento vamos a usar, doctorita? ¿Penicilina mesatírica? Eso, ¿de cuánto? ¿De 2.000? De 2.400.000. 2.100.000, sí. Unidades internacionales. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces se va a utilizar, ¿no?, lo que es dosis
única, no te olvides, dosis única. Bien, el siguiente caso, ¿no? Es un hombre de 28 años, presenta disuria, secreción uretral purulenta, no purulenta, blanquecina y dolor testicular. La tinción de Gram revela diplococos, doctores, no diplococos, ¿no? Y Gram negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento de elección? ¿Cuál sería, doctoras, no su diagnóstico? Gonorrea, doctora. Muy bien, excelente, ¿no? ¿Y qué tratamiento usamos, doctorita? Usaríamos doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días. ¿Qué más? Y en este caso, como es hombre, ¿verdad? Ajá. Como es hombre, usaríamos acitromicina de 500 miligramos. Si es que es de 60 kilogramos el señor, o si es mayor a 60, sería 1 gramo de acitromicina cada 24 horas por 5 días. Bien, excelente. ¿Qué es la acitromicina, doctora? Para los hombres. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Te voy a hacer esa pregunta más que es clásica del examen de grado. ¿O alguien que pueda responder, doctores? Sí, doctora, la acitromicina es un macrólida. Eso, bien. ¿Dónde actúa? Actúa en el ribosoma 56. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces traten de participar porque les va a ayudar mucho en el examen de grado desde el desenvolvimiento, porque hoy en día, como les he dicho, los exámenes son con casos clínicos, doctores, y estos casos clínicos se resuelven ahora, ¿no? Para despejar dudas y todo, doctores, ¿bien? Vamos con lo que va a ser el tercer caso. Una paciente de 28 años consulta por dolor en la región genital. Al examen físico presenta una úlcera dolorosa en la vulva con linfadenopatía inguinal. ¿En qué pensamos, doctores? Chancro blando. Muy bien, excelente, doctor. El chancro blando, no se olviden, o el chancroide, ¿no? ¿Cuál sería tu tratamiento, doctor, y cómo haces el diagnóstico de chancroide? El diagnóstico con tinción de Gram y el tratamiento con acitromicina. Excelente, doctor, gracias, muy bien, bien. Bien, ahora no, vamos a irnos al siguiente caso, ¿no? Paciente femenina de 25 años refiere picazón y flujo vaginal espeso blanquecino, acompañado de dispareunia. ¿Qué sería, doctores? ¿Cuál sería? Perdón, doctora. Una candidiasis sería. Una candidiasis vaginal, ¿no? ¿Cuál sería tu tratamiento en una candidiasis, doctora, si es una paciente que tiene candidiasis recurrente, doctorita? Y en este caso usaríamos fluconazol para de 150 miligramos. Muy bien, ¿no? Cada 12 horas. Bien, ¿no? Perdón, cada 15 días, ¿no? Cada 15 días, ¿no? 2 dosis de 150. Excelente, estamos muy bien, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes puedan repasar. No se olviden, ¿no? Que lo que es enfermedades de transmisión sexual se da el tratamiento en pareja, doctores. Si su paciente le dice que tiene 3 parejas, pues ustedes hacen 3 recetas, doctores, ¿no? Obviamente le tienen que explicar, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que puede presentar, ¿no? Entonces, sí o sí se tiene que dar para toda la pareja lo que va a ser el tratamiento. Bien, entonces vamos a avanzar un temita más porque nuestra clase es hasta, ¿no? Las 8:30. Vamos a iniciar con lo que va a ser la semiología y diagnóstico del embarazo. ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué es el embarazo? No es el periodo fisiológico que transcurre
la mujer en edad fértil. Es el periodo fisiológico que transcurre la mujer en edad fértil desde la implantación hasta el momento del parto, desde la implantación hasta el momento del parto. Aquí tenemos lo que van a ser los signos presuntivos, tenemos lo que va a ser los signos de probabilidad y los signos de certeza. Cuando hablamos de los signos presuntivos, va a presentar mi paciente, ¿no?, lo que es la amenorrea, náuseas, vómitos, la lipotimia, los mareos, la cialorrea, alteraciones en el carácter, en la conducta, ¿no? Va a presentar lo que es la mastodinia, ¿no? Y acá algo tan característico que ustedes tienen que describir, sobre todo en el examen físico, si les toca gineco, ¿no? No es necesario que ustedes vean, ¿no?, qué va a ser la red venosa de Haller, ¿no?, donde las venitas están dilatadas, ¿no? Los tubérculos de Montgomery, ¿no?, que son esos, ¿no?, estos puntitos blancos a nivel del pezón, ¿no? Y la galactorrea, ¿no? En algunas pacientes se presenta la galactorrea, ¿no? Y la hiperpigmentación areolar. Entonces, estos detalles el jurado quiere ver, ¿no?, en la historia clínica, sobre todo en tórax, ¿no? En tórax, ¿no?, vamos a describir lo que va a ser mamas y no se pueden olvidar mamas, ¿no?, porque se olvidan muchas veces las mamas, ¿no? Y algo, doctores, que toda paciente embarazada va a presentar, obviamente unas más, otras menos, y que tienen que colocar en cara en el examen físico es el cloasma gravídico. Y a nivel abdominal que vamos a colocar esta línea alba que va a estar hiperpigmentada. La línea alba, ¿no?, va a estar hiperpigmentada. Además, todas las pacientes embarazadas también presentan que estas estrías, ¿no?, las estrías nacaradas que se va a presentar. Entonces, esto tenemos que conocer, ¿no?, respecto a lo que va a ser, ¿no?, los signos presuntivos. Ahora vamos a hablar de los signos de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de los signos de probabilidad, está la amenorrea, ¿no? Aquí va a estar, ¿no?, el aumento de volumen uterino, ¿no?, que mayor a las 12 semanas ya va a ser extrapélvico. Mayor a las 12 semanas y es un embarazo extrapélvico. Aproximadamente a la semana 20, ¿no?, ya se va a presentar este peloteo fetal. Aproximadamente a la semana 20 se presenta este peloteo fetal, ¿no? Y aquí, doctores, ¿no?, vamos a hablar de la beta-HCG, ¿no?, de esta beta-HCG positiva, doctores, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de beta-HCG positiva, doctores, ¿no?, en sangre no se olviden que va a marcar a la semana, ¿no?, a la semana del retraso menstrual. Ahora, la beta-HCG en orina es a la segunda semana, ¿no? Es a la segunda semana de retraso menstrual, ¿no? Entonces, acá hay muchos errores que cometen las pacientes, ¿no?, que piensan, ¿no?, que la beta-HCG, pues, desde el día 1 del embarazo va a detectar, y no es así, porque esta es una beta-HCG cualitativa, doctores. Ahora, sí tenemos la beta-HCG cuantitativa que nos indica, ¿no?, desde el primer día, ¿no?, nos indica desde el primer día del embarazo, ¿no? Eso es la beta-HCG cuantitativa, ¿no? Acá, doctores, ¿no?, la beta-HCG cuantitativa, ¿no?, el día 1 va a presentar 10 unidades internacionales, ¿no? Al segundo día se duplica, ¿no? Al tercer día se duplica, doctores, ¿no? Entonces, esto desde el día 1, la beta-HCG cuantitativa nos va a indicar, ¿no?, mide, ¿no?, en unidades internacionales. Ahora, estos signos tenemos que conocer, ¿no?, lo que va a ser los signos vulvovaginales. Aquí vamos a tener, ¿no?, el signo de Johnson. En el signo de Johnson, ¿no?, se va a presentar una cianosis a nivel de la pared y del cérvix. Se va a presentar una cianosis a nivel de la pared y del cérvix. Cuando hablamos del signo de Chadwick, en el signo de Chadwick va a presentar una coloración violácea en la pared vaginal. Va a presentar una coloración violácea en la pared vaginal.
Ahora hablamos de los signos uterinos. En los signos uterinos se van a presentar los cambios anatómicos en el cuello uterino. Cuando hablamos de los cambios, ¿no?, a nivel del cuello uterino, denme un segundito. Denme un segundo, doctores, por favor, estoy con un poco de laringitis. Muchas gracias, doctores. Van a disculpar, estoy con un poquito de laringitis, ¿no? Porque hemos estado con exámenes de grado, recién se terminó el día de ayer. Y además doy también cursos intensivos y se me fue la voz, ¿no? Bien, ahora sí seguimos. Van a disculpar, por favor. Aquí nosotros, ¿no?, vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser el signo que les van a preguntar, va a ser cuál es la diferencia entre el signo de Hegar 1 y Hegar 2, ¿no? Cuando hablamos del signo de Hegar 1 se va a presentar el reblandecimiento ísmico. Y acá les voy a dar un memo técnico. Si se dan cuenta, ¿no?, lo que es el signo de Hegar 1, ¿no?, el 1 tiene forma de ¿qué? De I, entonces se van a acordar reblandecimiento ísmico. Se palpa la pared anterior y la pared posterior. Se palpa la pared anterior y posterior. Entonces, si les preguntan Hegar 1, lo primero que se me viene es ísmico, reblandecimiento ísmico. El Hegar 2 va a presentar, no se van a acordar de dos, doctores, el reblandecimiento uterino, ¿no? Con este 2 yo puedo formar una 1, se olviden, como memo técnico, el reblandecimiento uterino, ¿no? Y vamos a hablar de lo que va a ser del signo de McDonald, doctores. Este signo de McDonald, ¿no?, viene como tal, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, de lo que es, ¿no?, este sándwich, ¿no?, de McDonald's, ¿no?, donde se va a presentar la flexión del cuerpo uterino sobre el cérvix. Se presenta la flexión del cuerpo uterino sobre el cérvix. De ahí viene este signo de McDonald's, doctores. No es como un sándwich, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, doctores, ¿no?, de lo que son también los cambios del tamaño y forma uterina. Cuando hablamos de estos cambios, vamos a hablar del signo de Oslander. En el signo de Oslander se puede palpar la arteria uterina, ¿no? Entonces, en el fondo de saco que se va a palpar la arteria uterina. Y tenemos este signo de Pisca-Sex, doctores, ¿no?, donde va a existir la asimetría de los cuernos. El signo de Pisca-Sex, donde existe la asimetría de cuernos. Y el signo, ¿no?, de Noble-Budin, ¿no?, donde disminuye la profundidad en el fondo de saco. Donde disminuye la profundidad en el fondo de saco. ¿Cuántos signos deben conocer? Al menos conozcan de 3, doctores, de 3 a 5 signos, de 3 a 5 signos. Algo que no quiero que se olviden, ¿no?, que es súper preguntado, es la diferencia entre Hegar 1 y Hegar 2, ¿no? Y les van a preguntar el signo, ¿no?, de Chadwick, el signo de Johnson, que es lo más preguntado. Vamos a hablar de los criterios de certeza. Aquí vamos a tener una beta-HCG, ¿no?, cuantitativa, ¿no? Y es confirmado el embarazo. Se va a percibir los movimientos fetales, ¿no?, a nivel clínico a las 20 semanas, a nivel clínico a las 20 semanas. A nivel materno es de 18 a 20 semanas. A nivel materno va a ser de 18 a 20 semanas. Y aquí, ¿no?, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal, que es de 120 a 160 latidos por minuto. Bien. Acá, doctores, ¿no?, a través de la ecografía transvaginal, a las 5 semanas ya se puede escuchar, ¿no?, los latidos cardíacos, a las 5 semanas. Ahora, por la ecografía abdominal a las 7 semanas y por el ecosom a las 14 semanas, ¿se acuerdan?
La ecografía abdominal, ¿cuánto es 7? 7 más 7, ¿cuánto es, doctores? 14, ¿no? El ECOSOM va a ser a las 14 semanas. A este 14 le vuelvo a sumar lo que va a ser 7, doctores, que sería aproximadamente, ¿no? 20 semanas, 21 semanas. Entonces, de 20 a 21 semanas, ¿no? Va a ser con el PINAR, doctores, ¿no? Con el PINAR se va a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Bien. Acá, doctores, ¿no? También se inicia lo que va a ser las ecografías. Y vamos a hablar en general de las ecografías. Se tiene, doctores, ¿no? Lo que va a ser la ecografía obstétrica. Tenemos la ecografía obstétrica donde se va a evaluar, ¿no? El saco gestacional, el diámetro del cráneo, ¿no? El diámetro parietal, la longitud del fémur. Entonces, ¿qué evaluamos? Diámetro del cráneo, parietal, la longitud del fémur, la circunferencia abdominal, la circunferencia craneal, ¿no? Entonces, para eso me sirve la ecografía obstétrica. Y de estas, doctores, ¿no? Que quiero que se acuerden es la ecografía cromosómica. La ecografía cromosómica es la más importante, que se realiza de la semana 11 a la semana 14. ¿Qué sucede si mi paciente viene y me dice, doctora, tengo 15 semanas o 16 semanas, quiero que me realice la ecografía cromosómica, no me pude realizar? No se le realiza, doctores. ¿Por qué? Porque va a haber aumento del líquido amniótico y no se va a poder evaluar adecuadamente lo que va a ser la translucencia nucal y el hueso nasal, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no? De la translucencia nucal, ¿no? Que va a estar menor a 3 milímetros y el hueso nasal menor a 3 milímetros. Entonces, cuando es menor, doctores, nos está indicando que hay una alteración cromosómica, como el síndrome, ¿no? De Down, no se olviden, que es el más frecuente. Entonces, eso es muy importante. Es la ecografía más importante de todo el embarazo. Después viene la ecografía morfológica, ¿no? De 20 a 30 semanas, donde yo puedo observar lo que va a ser esta placenta previa, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico, no vamos a observar, ¿no? El desarrollo y el crecimiento del feto, ¿no? Ahí pueden realizarnos sus ecografías 4D, 5D, ¿no? Se va a observar, ¿no? Lo que va a ser la estructura, ¿no? Aquí vamos a observar lo que va a ser, ¿no? El cordón umbilical, ¿no? Si hay circular de cordón, en qué posición está el producto, ¿no? La cantidad de líquido amniótico, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la ecografía morfológica. Bien, ahora vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser cómo calculamos la edad gestacional, ¿no? Para la edad gestacional tenemos la regla de Nayeli, la regla de Wall y de Pinar. Con la regla de Nayeli no se toma en cuenta el primer día de la menstruación, más 7 días y menos 3 meses, más 7 días menos 3 meses. Ahora, cuando hablamos de la regla de Wall, ¿no? Va a ser el primer día de la última menstruación, se toma igual en cuenta el primer día de la última menstruación, más 10 días menos 3 meses, más 10 días menos 3 meses. Y la regla de Pinard, ¿no? Y acá es donde se equivocan, es el último día de la menstruación. Se toma en cuenta el último día de la menstruación, más 10 días menos 3 meses, más 10 días menos 3 meses. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la altura uterina. La altura uterina se evalúa desde el borde superior de la sínfisis del pubis, no se olviden, ¿no? Entonces se va a evaluar, ¿no? Desde el borde superior de la sínfisis del pubis. Acá tenemos que conocer, ¿no? Cuando está, doctores, debajo del ombligo aproximadamente va a ser de 4 centímetros.
cuando está debajo del ombligo. Cuando está a nivel del ombligo va a ser aproximadamente de 6 centímetros y por encima del ombligo va a ser de 7 centímetros. Bien, doctores, entonces no sé si tenemos dudas o preguntas. Esto sería toda la clase de hoy. Les voy a pasar, doctores, ¿no? Lo que es las diapos, ¿no? Lo que hemos avanzado. Les voy a proporcionar de todo lo que necesitan, ¿no? Eso sería todo, doctores, la clase, ¿no? Respecto al día de hoy. Van a disculpar, estoy un poquito con laringitis y resfriada, ¿no? Bien, entonces mañana, doctores, tienen un repasito, ¿no? De todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Les voy a enviar, ¿no? Lo que son las preguntas para que resuelvan en un lapso de, será pues de 15 minutos, doctores, ¿no? Entonces repasen para el día de mañana. Son preguntas de examen de grado. Entonces, ¿qué me van a repasar, no? Lo que hemos avanzado. Amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, semiología del embarazo, ¿no? Y enfermedades de transmisión sexual. Eso sería todo. No sé si tenemos dudas, preguntas, ¿no? Nos vemos el día de mañana. 7 en punto inicia lo que es su repaso, doctores. Solo tienen 15 minutos para resolver los casos clínicos. Va a ser por Kahoot, doctores. Si no tienen Kahoot, se descargan, por favor. Eso sería todo, doctores. Gracias. Hasta mañana.